Vecinas y vecinos de toda Venezuela, bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de Voces que hay que escuchar. Hoy vamos a conversar con Mireya Vargas, el propio ejemplo del emprendedor que va mutando, que va evolucionando y que nos va a hablar hoy de sus diversos emprendimientos a lo largo del tiempo. Mireya, un gran gusto, para mí es un honor. Te conozco desde hace muchos años, admiro y respeto mucho tu trabajo. Igual, Elías, muchas gracias por esta entrevista maravillosa, seguro. Sí, y bueno, en tu bellísima oficina, ¿no? La verdad que es muy grata. Mireya, ¿cómo es tu encuentro? ¿Quién era esa Mireya Vargas que se encuentra en un momento dado con Ashoka, con esa organización de emprendedores que está buscando gente afín en cualquier lugar del planeta? Sí. Es curioso mi encuentro con Ashoka porque yo estaba atravesando una situación personal muy particular. En ese momento me estaba divorciando y en ese proceso se me movió todo el piso, pero fue curioso porque era como una encrucijada y ya yo venía trabajando desde el tema social porque había estado en la Universidad Católica en el Instituto de Investigaciones Científicas, Investigaciones Económicas y Sociales, y después porque Fe y Alegría me pidió que colaborara con ellos en todo el tema de movilización de recursos. Coincidió con otro gran esfuerzo que yo venía haciendo con la Inter-American Foundation, que nosotros ofrecíamos todo el servicio de apoyo local, y en esas circunstancias nace Soxal, y coincide con que en esa búsqueda que en ese momento estaban haciendo emprendedores, por alguna razón fui a parar a Ashoka y fue interesante porque coincidía en un momento donde yo estaba realmente como en una encrucijada buscando cómo enrumbar todo eso que yo venía haciendo, pero además que eso tuviera alguna consistencia con mi vida personal. Entonces, fue curioso porque cuando me hicieron la entrevista, el panel, en ese momento, incluso uno de los del panel era el padre Armando Jansen de CESAP, yo les decía, bueno, yo estoy en esto haciendo un esfuerzo un poco para ubicarme, pero fue curioso porque ellos me pusieron que yo era una fellow que estaba sobrecalificada para ese momento, y en vez de decidir que yo tenía que hacer 3 años con ellos como fellow, me dijeron que a mitad del periodo yo tenía que asesorar, ¿no? Que más bien acompañarlo, pero fue para mí el primer momento en que pude empezar a pensar en mi vida personal como vinculada a mi vida del trabajo, y creo que esa circunstancia y ese encuentro con Ashoka me permitió empezar a hacer sintonía con las dos cosas. Antes era como una entrega absoluta al trabajo por los más pobres, por la comunidad, etcétera, etcétera, y de repente con Ashoka empieza un discurso distinto, como diciendo, bueno, también las circunstancias personales son relevantes para marcarle a uno un rumbo en la vida. Hay una Mireya Vargas antes de Ashoka, una Mireya Vargas ya en Ashoka, ¿sí? Sí, así estás antes. Sí, Mireya. yo siento que mi vida anterior estaba muy signada por una visión muy misionera. Yo tuve influencia en el colegio, primero en el colegio de monjas en el Santo Domingo de Guzmán, pero después en la Universidad Católica. Yo estudié 5 años con los jesuitas, y quien no se comprometía en la opción por los pobres, era de alguna manera, bueno, no estaba en sintonía con lo que estaba en la propuesta de la universidad. Y fue así interesante, yo empecé a trabajar, pero yo diría que era una entrega por encima de mi vida personal. Y creo que lo que fue interesante con ese momento tajante de fracaso en la vida familiar, etcétera, etcétera, darte cuenta que eso también cuenta. Yo creo que este programa contigo, Mireya, me parece que es muy especial porque nos permite hacer foco
en ti como ser humano emprendedor social, independientemente de las siglas o de lo que el emblema que tenga tu tarjeta de presentación. Yo creo que tú has sido un ejemplo en esa materia. Hay otros emprendedores que están íntimamente asociados al emblema, a la organización que crearon. Tú primero te centraste en lo social y eras Socsal. Yo creo que muchas organizaciones de la sociedad civil todavía recuerdan el enorme aporte que nos brindaste en nuestro fortalecimiento y tal. Incluso en el financiamiento internacional, cómo hacer los proyectos. Pero después entras en el mundo por requerimiento de las empresas empiezan a despertar a lo social y quieren una perspectiva profesional seria que los acompañe. Y creas Foco Sustentable. Una cantidad de años, experiencias que ya nos contarás, exitosísimas, y en un momento dado te centras en el ser humano, en la personalidad, en la conducta, en el comportamiento, y creas el grupo Lira para trabajar con el ser humano y entras en los temas de pobreza, de cambio social desde la raíz. Me parece que tu vida es ejemplar desde ese punto de vista. No importa en qué organización estés, estás emprendiendo y tus emprendimientos son seres vivos, nacen, crecen, se reproducen, mueren o se mantienen en paralelo. Cuéntanos esa vivencia. Sí, yo siento que quizás ha sido la búsqueda y en ese sentido hay como una sintonía entre lo que pasa en mi vida y lo que pasa con mi trabajo, ¿no? Y ha sido bien interesante porque al principio pensé mucho en cuán importante era tener un tejido social organizado, fortalecido, y ese fue el trabajo de Socsal, cómo tenemos organizaciones de desarrollo que estén realmente en capacidad de empujar procesos de cambio, etcétera. En ese momento empiezo a pensar, bueno, es verdad, eso es importante, pero la sociedad no cambia si no cambia la economía. Y en mi vida personal estudié una maestría en economía, pero empezamos a trabajar con el sector empresarial, tratando de impactar en sus criterios, diciéndole lo social no es un tema, no es la tercera pata de un banco, sino que es central para la dinámica de la empresa, porque tienes que considerar al trabajador y su familia y toda la dinámica de relacionamiento con otro. Y ese fue el trabajo que por mucho tiempo hicimos con Foco y que seguimos haciendo, de hecho. Foco Sustentable se llama Foco Sustentable, la organización. Sí, que trabajamos básicamente con empresas que están un poco aproximándose al tema desde el compromiso social o desde el desarrollo sustentable, viendo cómo pueden hacer transversal el tema de lo social, y los hemos acompañado desde diseñar programas hasta saber cómo son las personas que viven alrededor de ellos, a entender que la pobreza también toca a sus trabajadores y que es un proceso en el cual ellos tienen que comprometerse. Y yo diría que ahí siempre el interés ha sido cómo impactamos en los criterios, porque efectivamente las empresas tienen unos recursos y unas capacidades que son aprovechables para los otros sectores. Y ahí viene la tercera fase, Centro Lira. Centro Lira nace un poco pensando, bueno, falta información de lo social, no podemos construir ni con las organizaciones ni con las empresas si no sabemos qué está pasando con las personas, pero en ese proceso de investigar sobre lo humano empezamos a caer en cuenta que si no cambia la persona, menos van a cambiar las organizaciones, menos va a cambiar la sociedad. Entonces ese caer en cuenta de que un proceso de cambio pasa por lo personal, y para muestra un botón, ha sido como el ciclo completo por el cual tú puedes pensar un proceso de cambio. Si eso no pasa por la persona, es muy difícil que pase por la organización, por la empresa, por el gobierno o por la comunidad, como tú lo quieras ver, ¿no? Una emprendedora que ha echado mano de la herramienta de la sociología, de la economía, de la antropología y de la psicología para entender al hombre y entender los cambios sociales. Con ella vamos a seguir conversando al regreso en Voces que hay que escuchar.
Un placer compartir con Mireya Vargas en su oficina en Caracas, Venezuela, en Voces que hay que escuchar. Mireya, eres una mujer joven, profesional, comprometida, pero estamos a tiempo de preguntarte 3 cosas de las que te sientas especialmente orgullosa en tu labor como emprendedora social. Sí, cuando uno hace el balance, uno empieza a pensar. Yo sí creo que mi mayor aporte siempre ha sido en el sentido de direccionar, de anticipar y poder proponer una visión nueva para entender problemas de siempre. Yo creo que he acompañado a organizaciones, de muchas de las que son fellow de Ashoka, a pensarse como organizaciones, a pensarse en la contribución que quieren dar a la sociedad, un poco, yo diría, a institucionalizar ese trabajo. Yo creo que ese fue un saldo bueno de esa primera etapa con Suxal. Yo creo que también con el sector empresarial hemos tenido sin duda un diálogo de sectores muy complejos, con visiones distintas, y hemos podido hacer una sintonía para que ellos puedan aproximarse a lo social, y en ese sentido yo me siento como muy bien oyendo, no solo que hoy en día se habla de eso con más apertura y entendimientos, sino que también empiezas a ver que hay posibilidades de construir un diálogo con otros actores que hace muchos años ni siquiera hubiera sido posible. Uh-huh. Entonces, en ese sentido es como haber ayudado a construir significados y una forma, una autopista de comunicación con actores que antes no se relacionaban, y que yo creo que ahora hay un reconocimiento del justo valor de cada uno y que pueden trabajar juntos. Eso es un logro interesante. Ahora, siento que ahora también estoy haciendo un aporte en toda esta visión nueva de bienestar, de cambio personal, de los retos que significa poner en sintonía la vida personal con la vida del trabajo. Y creo que eso también me ocupa, y creo que puede ser también un aporte interesante introducir en ese tema en estos momentos en que estamos en el país, ¿no? Y en el mundo. Si a mí me preguntaran, Mireya Vargas, yo diría, mira, ella ayudó a que la sociedad civil venezolana diese un salto hacia su institucionalización y consolidación. Espacios como Sinergia no hubieran sido posibles, por supuesto, sin el padre Armando Janssen, sin Jacobo Rubinstein, pero contigo fundamental, ¿no? La visión. Además, el vínculo internacional con las cosas que estaban pasando en otros países. Y lo otro, Mireya, que tú has sido muy significativa, tú ayudaste a que el sector privado, las empresas, no tuviste miedo a sentarte a conversar con ellos y decirle, no, es que no es así. No es asistencial, no es filantropía. Creo que hay 2 nombres en Venezuela, Charo Méndez y tú, que han ayudado a que el empresariado entienda lo social, y viceversa también. Así es. Y creo que ha sido como una tarea de casi que una terapista de lenguaje, porque es como abrir el espectro de visión. Creo que ese ha sido como siempre el trabajo, abrir el espectro de visión y crear un discurso donde sea posible comunicarse con actores muy distintos. En el fondo yo creo que no hay ninguna diferencia en la inquietud, en el compromiso, incluso en la vocación o en la energía que impulsa a estos actores que pueden tener propósitos disímiles, pero que al final del día creo que todos van en el mismo sentido. ¿Cómo hacer sustentable, Mireya, cualquier esfuerzo social? Cualquiera de tus proyectos implica contratar personas, tecnología, espacios, desplazamiento, medición de opinión, instrumentos científicos y técnicos. Todo eso tiene un costo, ¿no? El tiempo para pensar, el tiempo para crear. ¿Cómo hacerlo sustentable? Mira, yo creo que hay 2 cosas que para mí son fundamentales. Una visión clara de los resultados que quieres lograr. Yo creo que eso hace una diferencia importante, porque aunque no lo tengas perfectamente claro, si sabes hacia dónde vas, yo creo que eso ahorra mucho tiempo
curvas de aprendizaje, costos, etcétera. Y yo diría que la segunda cosa que es muy compleja en lo que estamos trabajando en estos temas es la relación con el dinero. Ahí yo creo que es muy todavía sombrío el tema del dinero en las organizaciones, y creo que uno de los grandes temas es empezar a alfabetizarse en lo que significa pensar en números, pensar en el dinero, en el presupuesto, tener consideraciones que están vinculadas al asignar valor al trabajo, reconocer el esfuerzo. Entonces, yo sí creo que ahí quizás, y eso lo he aprendido en esa relación también con el empresario, que así como a ellos les falta mucho tener una visión de, bueno, de qué se trata ese tema de lo social, por otra parte, a las organizaciones hay muchos prejuicios en relación al dinero, y creo que quizás si nosotros aprendiésemos un poquito más sobre eso, pudiésemos tenerlo menos en la sombra o menos lleno de proyecciones, y pudiésemos más bien entender que eso es un mecanismo que nos permite hacer cosas a largo plazo. Entonces yo diría que tiene que ver, por una parte, con una visión muy clara de hacia dónde quiero ir, que esa es una de las cosas más difíciles de lograr. Y eso es lo que puede hacer sostenible un proceso a largo plazo. Y por otra parte, un claro conocimiento y relación con el tema del dinero. Mireya, ¿algún momento, un quiebre, una decepción, algo que tú hayas considerado un fracaso? Después de todo, oportunidades de aprendizaje. Pero algún momento Mireya Vargas dijo, no, yo voy a tirar la toalla, me voy a emplear en una transnacional. No, mira, yo diría que eso puede ser muchos momentos. Realmente uno puede estar lleno de eso todo el tiempo, ¿no? Pero yo sí creo que hay lecciones que para mí han sido muy duras. La que te dije, por la que sacrifiqué mi familia, ese es un tema importante. En segundo lugar, el tema del poder en las organizaciones. De eso nos cuesta mucho. Yo creo que yo tuve un fracaso estruendoso cuando de alguna manera intenté abrir el proceso de toma de decisiones pensando, bueno, en el tema de lo democrático y no sé qué. Y yo sí diría que yo aprendí una lección con sangre, porque hay procesos que se delegan y hay otros procesos que no, y hay decisiones que se abren y hay decisiones que no. Y eso yo creo que es hay que buscar un punto medio, y yo creo que uno va aprendiendo sobre la base de tener una experiencia de fracaso, así como los poemas de Cadena con relación al fracaso. Yo creo que uno aprende a saber cuáles son las mejores condiciones para tomar decisiones o para seguir adelante, porque bueno, sí hay temas de poder, y creo que eso es un elemento que te paraliza, y a veces tú dices, bueno, hasta aquí, hasta aquí. Pero en el tercer segmento de Voces que hay que escuchar, esta persona que habla de sus logros, de sus éxitos y también de los fracasos y su encontrarse con la realidad con tanta transparencia, con tanta serenidad, vamos a conversar y vamos a conocer un poco más de Mireya Vargas, nuestra invitada de hoy. Tarde lluviosa en el norte de Caracas, un cafecito en esta hermosa oficina de Mireya Vargas. Mireya, vamos a hablar de ti. ¿Cómo combinar esa pasión, ese rigor académico, científico, las mediciones y el tiempo que le dedicas a lo que haces con la vida familiar, con tu crecimiento personal, con tus amistades? ¿Cómo combinas? Sí, bueno, para empezar, la oficina está al lado de mi casa. Eso ya cambia la vida. En Caracas, por lo menos, es determinante. Sustancialmente, porque al final es como un reconocimiento de que la casa toda incluye el trabajo y a la familia. Bueno, Raúl Villanueva diseñaba casas así, Fruto Viva también. Eso es. Entonces yo creo que ese concepto vale para la vida toda, pues, y yo creo que eso es fundamental para mí, pues, tener mi vida familiar ordenada y saber que eso está en sintonía con la oficina y que cada uno tiene su espacio, y creo que eso es importante. Ahora que me toca viajar mucho porque tenemos proyectos regionales
en Colombia, en Bolivia, en Haití, República Dominicana, bueno, en fin, en otras, con todo este proceso de ser globales. Me toca viajar mucho, cosa que resiento porque hay cosas que puedo resolver por la vía digital. Ese es un nuevo reto en este momento de mi vida, cómo concilio esas ausencias de la dinámica de la casa y la oficina. Pero bueno, creo que si uno tiene claro en la necesidad de ese balance, uno trata de ir compensando todas esas ausencias o todas esas presencias distintas que nos impone el trabajo y que nos impone la vida familiar, ¿no? Mireya, ¿a quién le rezas? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cómo es tu vida espiritual? Sí, mira, yo soy una cristiana fervorosa. Tengo mi vida religiosa de siempre y para mí ser practicante es importante. Pues yo soy de ir a misa al Colegio San Ignacio con los jesuitas que además te queda al lado de la casa. Que me queda al lado de la casa, voy caminando. Y yo tengo una vida religiosa que siento que es muy importante para equilibrar. Es tu fuego interno, es la razón de hacer lo que haces volcada hacia la sociedad. Sí, yo diría que es una parte importante de por qué lo hago. Papa? Encantada. Yo siento que el Papa Francisco además está rompiendo una cantidad de paradigmas y de esquemas. Y entre otras cosas, además es jesuita, ¿no? Claro. Entonces uno tiene una apuesta a una manera... Opción preferencial por los pobres. Así, ¿cómo te suena eso? Sí, y yo creo que ha sido como muy rico lo que él puede traer en términos de un reconocimiento de la diversidad, de la vida distinta que implica este siglo y todos los retos que traen. Entonces yo sí creo que es un papa a la altura de eso y eso puede ser muy interesante. Bueno, vamos a ver cómo evolucionamos con esta pregunta a una católica practicante. El tema de la astrología, de tus signos, ¿eso tiene algún peso? Todo el peso del mundo, sí, me hago todos los años absolutamente, porque yo tengo por una parte mi monoteísmo muy claro, pero un politeísmo psicológico también. Entonces, bueno, ¿y cuál es tu signo? Sí, tengo que rezarle a Hermes, el dios de la conexión y todo lo que tiene que ver con el intercambio. Yo me encomiendo, Hermes, ayúdame, ábreme puerto. Yo soy Géminis, por naturaleza soy dual, por supuesto. Claro. Y bueno, de alguna manera ha sido interesante porque no es solo por la astrología, sino como he estudiado psicología junguiana por muchos años, los arquetipos son centrales, claro, para entender la psique de uno, y uno tiene unos que prevalecen sobre otros. Jung vigente en el siglo XXI. Sí, mucho, mucho. Estoy, de hecho, en una encrucijada pensando si efectivamente sigo estudios junguianos más seriamente. Más profundo. No para hacer psicoterapia, sino para incorporar una visión de lo inconsciente, de lo colectivo, de la sombra, de las complejidades culturales y sociales desde esa perspectiva, y creo que él fue una persona que hizo una contribución. Mireya, de la mitología griega, los arquetipos, Jung, y tú que eres una estudiosa de las etnias venezolanas, que has hecho tanto trabajo comunitario, por ejemplo, con los guaraos, ¿has encontrado también puntos? Sí, mira, yo sí creo que si hay algo que uno tiene que aprender de esas etnias, es el respeto por lo divino. La vida es un misterio. Y yo creo que eso es lo que yo aprendí más con ellos, ¿no? Entender y respetar el misterio de la vida, que no todo se puede explicar, que no todo tiene una expresión institucionalizada de creencias, sino que es la vida cotidiana lo que hace el misterio de creer, de vivir, y creo que es un poco las formas de ellos. Mireya, ¿y personajes de la historia universal, alguien que te inspire, que sea tu referencia vital? Sí, mira, bueno, yo creo que todos diríamos los mismos que diríamos, y creo que, pero yo sí creo que independientemente de Mandela, por supuesto Gandhi, todos los personajes de la vida religiosa que son muy importantes, creo que hay personas vivas que también marcan mucho mi manera de entender ciertas cosas, ¿no? Por supuesto, Amartya Sen, yo creo que ha sido un revolucionario que desde
la economía fue capaz de decir, si no entendemos lo humano estamos perdidos, y yo creo que sin duda siento que mucho de lo que hago tiene que ver con esa manera de entender la vida, y yo creo que también Jung ha marcado en mí mucha influencia, porque los post-jungianos están. El doctor López Pedraza, que murió hace 2 años, fue mi terapeuta por mucho tiempo, y él marcó también una pauta importante, ¿no? Mire, y de la historia de Venezuela, la historia contemporánea, un personaje vivo o de otro siglo. Oye, mira, es que yo diría que tenemos personas tan valiosas que yo casi que soy fan absoluta de los vinotintos, y todos los del fútbol para mí son tan importantes como cualquier personaje, como puede ser un Luis Ugalde, una referencia de ese tipo. Pues, y en tu vida, Mireya, ¿qué personaje jugó un papel? ¿Quiénes han sido tus maestros vitales? Sí, mira, yo siempre he tenido como un mentor. Cuando empecé a estudiar a entrar a este mundo, el Orlando Paleo de la Unión Europea me abrió una perspectiva, y Walter Price de la Inter-American Foundation. 2 personajes muy particulares. Muy particulares. Y con un gran amor por Venezuela. Eso es. Y eso fue importante, y yo creo que sin duda marcaron mi manera Mireya, de... y en 10 años, ¿dónde va a estar? No hables de tus emprendimientos, de siglas. Tú, Mireya Vargas, ¿cómo te ves en 10 años? Sí, yo me vería como me he visto siempre, estudiando todos los días, realizando esa urgencia de mi alma de emprender algo y darle sentido, que yo creo que eso es una energía vital que se tiene que expresar como sea, porque si no me cuesta la vida. Pero me veo también haciendo una vida familiar sencilla, recibiendo gente con quien pueda conversar así como estamos hoy sobre rico estas tu café, cosas. además. Con Mireya, café y todo, y ¿no? cuando no esté Mireya Vargas, cuando no estés, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Qué quieres que cuchichemos, que digamos tus amigos, los que te conocimos? Bueno, yo creo que me gustaría ser recordada como una persona compasiva, que es capaz de tener esa capacidad de estar en pasión con otro, de compasión con el otro. Eso creo que para mí es lo más importante, sentirme recordada como alguien compasivo, que pasó por la vida haciendo lo que podía para tener una empatía con las alegrías o los dolores de otros, y hacer todo lo que pueda, o que hice todo lo que pude por eso, ¿no? Jungiana y también gandiana. Gandhi allí, Gandhi haciéndose presente en tu cuerpo. Mireya, qué gusto, gracias por recibirnos en tu oficina, encantada. En tu oficasa, podríamos en mi decir. oficasa. Sí, señor. Qué placer, qué privilegio grabar esta serie de programas con la gente de Ashoka en Venezuela. Una entrega más de Voces que hay que escuchar. Próximamente nos volveremos a ver.